Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues en nombre de la Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos del CIATEC, les damos la más cordial bienvenida nuevamente. Me da gusto ver algunas nuevas personas por aquí en estos webinars. Y ahora tenemos, o les vamos a presentar, el de técnicas de análisis espacial para la toma de decisiones en actividades de prospección y desarrollo de proyectos. Les pedimos por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados durante la sesión. Al final vamos a tener un pequeño tiempo o una sesión de preguntas donde podrán abrir sus cámaras y micrófonos o bien podrán ir haciendo sus preguntas en el chat, como ustedes prefieran. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña el maestro en ciencias Jesús Díaz. Él tiene una formación de geógrafo por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias por el Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada, Baja California, el CICESE. Está adscrito en este momento a nuestro Centro de Investigación CIATEC y bueno, tiene una amplia trayectoria trabajando en todo este campo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de investigación científica bajo la perspectiva de geografía física aplicada a estudios de cuenca, a geomorfología tectónica, calidad del aire, calidad del agua, meteorología y climatología, riesgos naturales, demografía y su impacto en el territorio, sustentabilidad del sector agroalimentario. Actualmente es responsable técnico y colaborador en más de 15 proyectos de investigación socioambientales y servicios tecnológicos, esto desde el 2003. Tiene una amplia experiencia también en la formación de recursos humanos, es coautor en más de 20 publicaciones en revistas científicas indexadas, editor y autor de libros, de capítulos de libros. Participa con más de 40 presentaciones en eventos de divulgación científica. También participa en la evaluación y certificación de programas de planes de estudio de la Universidad de Guadalajara y participa en la generación de contenidos para el posgrado de innovación del CIATEC. Le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias al maestro Jesús Díaz y comenzamos. Muchas gracias, Araceli. Gracias a todos los que están aquí presentes. Les agradezco el interés por el tema y pues si gustan, nos arrancamos con el tema. Voy a compartir la presentación. Pues buenos días a todos por estar aquí, por su tiempo. El tema que hoy les traigo pues está relacionado con el quehacer del geógrafo como tal, pero sin embargo es una metodología compuesta de una gran variedad de técnicas que se han venido desarrollando de diversos campos de la ciencia. Entonces, pues bien puede ser un nicho para los profesionales en geografía, pero no está cerrada. Y muestra de esto es que también hay una gran variedad de profesionistas de otros campos en los que este tipo de metodologías y herramientas se utilizan de manera habitual y de manera convencional. Entonces, pues el tema, el título que hoy vamos a abordar es precisamente estas técnicas de análisis espacial y su incidencia, ¿no? Para tomar la decisión en actividades de prospección y de desarrollo de proyectos. No vamos a entrar a detalle en cuanto al uso o manejo de técnicas, sino más bien la intención pues es mostrar un amplio panorama sobre la importancia, las aplicaciones, desde luego el origen de este tipo de metodologías que están pensadas para beneficio de la ciencia y actividades económicas que hoy en día llevamos a cabo. Bien, como parte del contexto, pues es importante definir, ¿no? Decir qué es el análisis espacial y como tal, pues hay una gran variedad de definiciones que coinciden o muchas se apartan en función del objetivo de cada una de las objetivos, pero de manera general se puede decir que es el estudio cuantitativo de los fenómenos que se encuentran en el espacio. Una definición de Bailey del 95
que también incluye, ¿no? Otro tipo de convenciones o acepciones convencionales que aceptan que esto es un proceso para el estudio de entidades y fenómenos, tanto naturales y sociales, y que para esto, bueno, se requiere la examinación y evaluación del contexto geográfico para poder llevar a cabo el modelado de las características propias de espaciales. Para esto, pues, se requiere como factores fundamentales, pues, ubicar en el contexto geográfico, en el caso estamos hablando de procesos eh, aquí en nuestro planeta, en la Tierra, desde luego que va a haber eh, este tipo de análisis también se pueden llevar a cabo en otros ámbitos. Ya hay mucha información que se ha desarrollado en torno a algunas características de otros cuerpos celestes, en el caso específico de Marte, la Luna. Entonces, para nuestro caso, y dejando bien claro el contexto, bueno, estamos concibiendo este análisis espacial para cuestiones sociales y ambientales en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, la ubicación geográfica, así como los atributos y las interrelaciones que hay entre los elementos o factores que son objeto de estudio, pues son algo que se debe considerar de manera fundamental en el análisis espacial. El origen del análisis espacial, podríamos decir que es reciente, más sin embargo, pues desde que se establece la geografía, pues ya hay evidencias, ya hay rasgos de este pensamiento geográfico y cómo este pues ha contribuido al desarrollo de los diferentes campos de la ciencia, en donde comparte algunos preceptos, conceptos y metodologías, ¿sí? Pero concebido como tal el concepto de análisis espacial, pues se empieza a acuñar a partir de los años 60, soportado con investigación y con información de algunas décadas atrás, pero en los 60 es cuando desarrolla, se acuña este término análisis espacial, y hay dos escuelas importantes, sin demeritar otras que también tienen peso específico dentro del pensamiento geográfico actual. Está la Escuela de Sociología de Chicago, entre sus representantes, pues aquí tenemos algunos, y también está la Escuela de París, ¿no? Básicamente investigadores de la Sorbona. Y bueno, pues el origen del análisis espacial proviene de diferentes campos de las ciencias, entonces las llamadas ciencias regionales, el paisaje, la ecología, así como la sociología, economía y política. De ahí también se desarrolla esta parte de la geografía física y cuantitativa que se denomina revolución cuantitativa. Ya más adelante, en los 70s, finales de los 70, principios de los 80, pues la geodesia toma parte de este campo de interés del análisis espacial, y junto con las ciencias de la computación y la geomática que se desarrollan posteriormente, pues bueno, le da fortaleza, se vuelve más robusto la base conceptual y metodológica del análisis espacial. Y entonces, ya a partir de los años 80, la inclusión de la geomática como parte fundamental del análisis espacial, pues le provee de elementos de análisis que exponencian las capacidades de investigación y evaluación de los recursos naturales, así como de las relaciones intersociales que se dan en el espacio, en el territorio. ¿Por qué? ¿Por qué el análisis espacial debería ser o es considerado una herramienta fundamental? Pues porque nos ayuda a conocer nuestro entorno, para entender dónde estamos, para poder navegar a través de él, para comprender sus relaciones y patrones. Y Capelli pone un ejemplo muy específico y dice que esta capacidad de análisis, de entender y navegar para comprender las relaciones, pues las traemos intrínsecas desde que nacemos, ¿no? Entonces, eh, pues desde que somos bebés, que nos arrastramos y empezamos a movernos dentro de nuestro limitado espacio, pues estamos explorando, y desde ahí ya hay rasgos, ¿no?
hay rasgos que nos indican que cualquier humano es susceptible de entender de manera intrínseca lo que es el análisis espacial. Así es que apoya y soporta lo que decía al principio, que no es limitativo para las ciencias, geociencias ambientales o terrestres, específicamente de geografía, sino que está abierto a un amplio campo de estudio y de acción. ¿Para qué sirve el análisis espacial? Bueno, pues sirve para impulsar el desarrollo cognitivo y comprender estas relaciones a través de sus patrones espaciales y las entidades y fenómenos. ¿Y esto cómo? Pues a través de la medición de sus factores. Para esto, pues hay, digamos que conceptualmente hay niveles de análisis que son generales, no son propios del análisis espacial, sino que son dentro del esquema de pensamiento o desarrollo de investigación, pues es básico, ¿no? Comprender que el nivel de análisis puede ser tan básico o simple como una descripción que implica un desarrollo de contexto para entender sobre dónde nos estamos moviendo. Otro nivel un poco más complejo pues ya implica el diagnóstico, esto es la identificación de estas relaciones causales a través de métodos analíticos, métodos o modelado espacial en este caso. En un siguiente nivel de análisis pues está ya a la predicción y todo en base a los niveles de análisis anteriores, ¿no? Estaría soportado con la parte descriptiva y diagnóstico, con información histórica y con datos que se pudieran estar tomando en tiempo real, para de ahí tomar elementos de análisis y modelado que nos permitan conocer o inferir de manera aproximada la posible presencia o ocurrencia o no de un evento o de un fenómeno. Y todos estos niveles, pues finalmente nos dan información fundamental y útil para tomar decisiones. Mientras mayor sea la cantidad de información, mientras mayor sea la refinación de los modelos y de los procesos de análisis, pues tendremos una toma de decisión más informada, pues orientada a resolver el problema planteado en la pregunta inicial o en las hipótesis que dieron lugar a este tipo de análisis. Para esto, el análisis espacial, pues, como decía, a partir de los años 80 se empezó a desarrollar metodologías y el sistema de información geográfica es una de las herramientas fundamentales a través de la cual se puede llevar a cabo el análisis espacial. Estos sistemas de información pues traen implícito varios componentes que enseguida vamos a describir, pero es importante definir también que el SIG es un medio para la colección y la gestión, así como el análisis de datos en el contexto geográfico. Digamos que es un conjunto de herramientas sistematizado para el análisis espacial. Y bueno, pues como lo mencioné al principio, tiene incidencia, pero también tiene, la fuente de su origen a la incidencia del análisis espacial, pues nos permite decir que tiene beneficios en campos como la investigación científica, que es lo que nos compete, pero también es un auxiliar en la gestión de recursos naturales y materiales, así como la evaluación de impacto ambiental, la reconstrucción histórica de eventos que nos ayudan a entender el presente y el futuro. Está también muy arraigado en la inteligencia empresarial como parte de los sistemas de toma de decisión. Se emplea también en aspectos o en actividades de marketing y logística y también sirve en la evaluación epidemiológica y el desarrollo de políticas públicas. Entonces, como verán, pues es una metodología y herramientas que funcionan de manera transversal. Los componentes de un SIG en términos grosos, podemos decir que la parte principal pues es el recurso humano. Ahí está incluido tanto el que desarrolla el usuario como la persona que va a recibir la información final.
y de ahí emanan diferentes bloques o componentes como son la metodología, que ya está implícita en el desarrollo del software y del análisis espacial. Está la componente del hardware y software, que son, digamos, los recursos materiales en los cuales se procesa la información con toda esa base metodológica. Y finalmente están los datos. Y si no tenemos datos, pues todo lo demás queda, digamos, como un estado inerte, ¿no? Porque lo que finalmente estamos buscando, pues es eh, incidir en alguna actividad a partir de la información que existe, de la que se está generando. El ambiente operativo de un sistema de información, a grosso modo, se puede decir que pues, es una interfase a través de la cual pues, podemos interactuar mediante un lenguaje específico y códigos, algunas reglas o principios de conformidad. Como les decía también, pues es un sistema de herramientas, entonces normalmente estas herramientas se encuentran de manera modular en cualquier sistema de información geográfica. Eh, Otro elemento fundamental pues es la proyección cartográfica, digamos, el medio en el que se va a representar o en el que se va a analizar esta información. Les mencionaba que la información, las fuentes de información es otro elemento fundamental de estos sistemas de información, y ya recientemente pues la interconectividad que debe de existir dado el desarrollo de Internet, la nube y la inteligencia artificial. Entonces, estamos en un proceso de transición importante en el que compartir la información pues es fundamental. Lo mencionaba, las fuentes de información pues son, digamos que el objetivo principal para el análisis espacial. Sin esta información pues no tendría mucho la razón de ser el análisis espacial y estas herramientas de sistemas de información. Y las fuentes de información pues se derivan de diferentes modos, tal que podemos tener información que nosotros mismos podamos generar en campo, obtener aquellas que ya estén estructuradas en algún sitio o simplemente estén aglomeradas en tablas o en registros tabulares. Esta información pues eventualmente se va a codificar o geocodificar para que tenga una representación geográfica dentro de la interfaz del sistema de información geográfica. Otra fuente de información pues es la satelital y el desarrollo de drones o de objetos no tripulados, que también nos van a generar una inmensa cantidad, un gran volumen de información que para fines de tratarla pues también se requiere, como ya decía, esa parte de, de hardware y de software. Como elemento de salida, sus productos y subproductos, pues vamos a encontrar o pensamos normalmente en mapas o en tanto digitales como impresos, pero también es importante mencionar que hay otros medios de difusión y de transmisión de estos resultados. Podemos decir también que los sistemas de información, o vaya, el análisis espacial está basado en diferentes plataformas. El sistema de información geográfica pues se concibe como una herramienta de escritorio que eventualmente puede migrar a otra plataforma para estar disponible no solamente al usuario que está en esta posición, en este escritorio, sino que puede estar disponible para varios usuarios ubicados en diferentes partes de una empresa, de un comité o diferentes países incluso. Otro esquema de proyección es el sistema de soporte para toma de decisiones. Este normalmente implica lo que mencionaba, pues redes internas con la intención de una gestión empresarial o institucional. Entonces, digamos que hay estructuras de información que pueden operar a este nivel de apertura, pero dentro de un ambiente cerrado, ¿no? Institucional o empresarial.
Y también encontramos lo que es la infraestructura de datos espaciales. El objetivo de esta, pues además de lo que ya implica por sí el SIC y el sistema de toma de decisiones, pues es la unificación y normalización masiva de la información, de tal manera que pudiera contener información nacional o estatal. Y para tal caso, pues tenemos el ejemplo de la información que provee INEGI. Por ahí el INEGI pues ya tiene desarrollada parte de esta infraestructura de datos espaciales que están disponibles en sus sitios. A partir de estas plataformas, pues tenemos diferentes servicios, ¿no?, que se enumeran en la parte izquierda de la diapositiva. Y bueno, pues para irme un poquito más rápido, pues estamos hablando de sistemas de gestión de bases de datos, de servidores cartográficos, que en ambos casos pues, se buscan estandarizar, pero en el primer caso estandarizar la información, en el segundo pues publicar mapas o bases de datos con ciertas características de exploración y de incluso descarga de información. Están los servidores SIG que dan, cuyas funciones pues, son las de funciones de SIG pero en línea. Están también los servicios de cliente web, como un caso específico pues es el de Google Earth, a partir del cual podemos explorar y poder hacer algunas consultas, mediciones, interactuar con la interfase. Están las bibliotecas espaciales que proveen de herramientas para hacer funcional la información que se genera en un software, en otro, son como de comunicación. Y el SIG móvil, que básicamente se utiliza para la colección de información y tenerla disponible para su almacenamiento y procesamiento o para su representación gráfica en tiempo real. Pues pasamos de aquí a las aplicaciones del análisis espacial. Para esto es importante mencionar que hay categorías en cuanto al análisis espacial que tienen determinados objetivos y en algunos casos hay algunas observaciones a considerar. Está alineado también al nivel de análisis, entonces estas categorías las podemos clasificar como la consulta, la medición, la transformación de los datos, la generación de resúmenes descriptivos, la evaluación de hipótesis, es muy importante, y la optimización. Si gustan, pues esto los vamos a ver a detalle enseguida, pero es importante decir que el grado de complejidad va incrementando conforme de arriba para abajo, ¿no? Conforme tenemos una categoría más abajo. ¿Y por qué es importante para la toma de decisiones? Porque a medida que incrementamos ese nivel de complejidad, tanto de análisis como de representación, de compartir la información, pues también se va volviendo más difícil, como lo vemos en esta gráfica, compartir esa información que llegue a una audiencia objetivo, que esa audiencia objetivo la logre entender y eventualmente utilizar para sus procesos productivos, tanto de investigación como de económicos o los que tenga dentro de su interés. ¿Cómo es que llevamos a cabo este análisis espacial? Bueno, pues inicialmente necesitamos tener un planteamiento, definir objetivos y a partir de eso pues es que podemos identificar los diferentes niveles de análisis espacial. Según Capelli, nos vamos a ir de aquí en adelante por los conceptos o la descripción que da Capelli. Y es que son términos convencionales que más o menos coinciden con otros autores. Y para fin de responder el para qué, pues se tienen 6 niveles de análisis espacial. Como verán, pues se replica lo que ya vimos al inicio, pero aquí de manera más concreta podemos decir que el nivel de análisis espacial pues también va incrementando en complejidad, desde entender el dónde estamos, el medir los objetos o los fenómenos que se dan en el medio geográfico, determinar esas relaciones espaciales que hay entre elementos naturales o naturales con sociales, también está orientado también a encontrar mejores ubicaciones y rutas para determinadas actividades. Hay otro nivel
está enfocado a detectar y cuantificar patrones y que eventualmente con la cuantificación, bueno, con todos estos niveles de análisis, pues finalmente también vamos a tener la capacidad con cierta certidumbre de poder desarrollar predicciones, que es el nivel más avanzado para el análisis espacial. A manera de explicación, pues les muestro aquí, en la parte superior está la descripción del nivel de análisis, hay una representación gráfica, tenemos una pregunta analítica que está asociada a la hipótesis, podría estar asociada a la hipótesis, las posibles técnicas de análisis espacial que se podrían utilizar y algunos ejemplos. Entonces, para cada nivel vamos a encontrar algunos ejemplos, te los muestro aquí. En el primer nivel, que es entender el qué y dónde, pues podemos decir que hay diversas herramientas de análisis que nos permiten hacer la geocodificación para tener una ubicación de los objetos en tiempo real o de manera estática, ¿no? Como datos que ya ocurrieron. Entonces, en la primera columna, pues vemos el ejemplo de una red en donde hay una gran cantidad de puntos, unos representan la ubicación de categorías y otros las unidades de entrega. Esto es muy parecido a lo que normalmente encontramos en nuestros teléfonos inteligentes con aplicaciones como las de movilidad, ¿no? Otra pregunta analítica es el dónde está la variación y los patrones. Esto se puede abordar a cabo a través de análisis de concentración de datos y densidad mediante el análisis comparativo. Esto de manera tal que solamente estamos considerando contrastes espaciales, donde cada cuánto cambian esos elementos o sus comportamientos, también es otra pregunta analítica que se puede responder a través del análisis comparativo, pero ya implementando la componente temporal. ¿Para qué nos va a servir este nivel de análisis? Pues sí, básicamente para localizar, para simbolizar y para visualizar estos elementos en una proyección, en un contexto espacial determinado. El siguiente nivel de análisis pues son las mediciones. Aquí cabe destacar que las preguntas analíticas que comúnmente se formulan pues son cuáles son las características geométricas individuales de los objetos, y la segunda es si encontramos un patrón de distribución espacial, ¿no? A partir de los atributos de estos elementos. En ambos casos pues vamos a utilizar el análisis espacial, ofrece herramientas tanto de cálculo de dimensiones, de distancias, así como elementos de análisis para poder identificar eventualmente algún patrón y la coincidencia, ¿no? La posible relación que pudiera existir entre pues dos objetos o dos fenómenos en particular. Y pues sirve precisamente para eso, para mostrar propiedades geométricas e identificar patrones colectivos. Un siguiente nivel de análisis, pues, es la relación espacial que pudiera haber precisamente entre dos o más elementos, objetos o fenómenos. Y aquí, pues, se pueden plantear diversas preguntas cuya hipótesis, pues, esté sujeta a evaluación. Y entre estas, pues, tenemos qué tanta cercanía o coincidencia hay entre objetos. La siguiente es qué es lo que está dentro de estas áreas, qué es lo que está visible a partir de un sitio y en función de su campo visual, y qué relaciones están superpuestas en el espacio y en el tiempo. Para este caso, pues el análisis espacial se basa mucho en los modelos de proximidad, de coincidencia, intersección, traslapes, visualización y accesibilidad que ofrece este módulo de análisis espacial y otros que son complementarios. Entonces, a partir de estas técnicas de geoprocesamiento, pues podemos, por ejemplo, resolver problemas o preguntas sobre
casos muy específicos relacionados, por ejemplo, con la jurisdicción de unidades de manejo de residuos peligrosos, por ejemplo, para identificar cuál es su área de acción, de influencia. En el segundo caso podemos eh, aplicar esos métodos a casos tan específicos como la identificación de parcelas afectadas después de un fenómeno de inundación. Otro caso relacionado con la cercanía, con la proximidad, pues tiene que ver con la ubicación de servicios y, y buscar las rutas más cercanas para llegar a uno u otro lugar. En cuanto a el análisis del campo visual, pues también se pueden tomar en cuenta elementos complementarios como es la topografía o factores que representan barreras, y a partir de esto podemos llevar a cabo la estimación o el análisis de los datos para identificar campos visuales. Esto normalmente se usa para disponibilidad de luz solar para diferentes campos de estudio como es la biología o como es el estudio de puntos de calor, celdas de calor en las ciudades, por ejemplo. Y otro último ejemplo, pues podemos hablar de las interacciones de rutas marítimas y su confluencia con las rutas de migración de ballenas. Entonces, otro caso específico eh, que se ve beneficiado con estas técnicas de geoprocesamiento. Otro nivel de análisis pues implica más elementos de análisis en los que se requieren diferentes o diversas fuentes de información, y digamos que el modelado se vuelve un poco más complejo porque tenemos que considerar eh, características muy específicas, no solo de los objetos o los fenómenos, sino también de la estructura que va a servir como canal de análisis. Entonces, eh, en este caso, hay varios ejemplos muy semejantes, todos con algunas particularidades, en donde, por ejemplo, en el primer caso, en la columna de la izquierda, pues la pregunta es si podemos conocer la mejor ubicación para satisfacer un conjunto de criterios. Y bueno, pues ahí hay herramientas de idoneidad, por ejemplo, para modelar cuáles serían los factores que mejor nos podrían ayudar a tomar una decisión en cuanto a identificar esa ubicación. Y bueno, a partir de esto podremos eh, desarrollar planes para la creación de nuevas áreas de conservación, por ejemplo. Un segundo caso o pregunta analítica, pues estaría relacionada con cuál es la mejor ubicación para recursos, ubicación de recursos para áreas geográficas. Aquí también hay otras herramientas que nos ayudan a definir esas límites o parámetros de umbrales de distancia, y que eventualmente pues nos permitan hacer una identificación de áreas susceptibles para el desarrollo de este tipo de áreas. En cuanto a la identificación de rutas, pues podemos hablar de rutas a través de un análisis a través de redes lineales o en campo abierto, ¿no? Y entonces, para el caso tal, tenemos estos dos ejemplos en la columna central, y en la tercera y la cuarta columna podemos ver algunos ejemplos de esto. Eh, Aquí también pues entra algunas técnicas de análisis de redes para el modelado de distancias, considerando criterios de tiempo, de costo, también considerando limitaciones. Estos son barreras o algunos factores que limiten la movilidad o el desplazamiento en terreno, por ejemplo. Y pues están pensadas para mejorar
la toma de decisión en cuanto a cuáles son las principales rutas a seguir. El siguiente nivel de análisis espacial, pues es la detección y cuantificación de patrones. Aquí ya entramos a otra, digamos, a otro bloque de herramientas donde ya el análisis estadístico, el modelado matemático nos, nos son útiles para poder identificar estas relaciones espaciales y que podamos tener la identificación de esos patrones. Entonces me voy un poquito más rápido. Aquí pues es importante mencionar que, por ejemplo, en la primera columna podemos ver información que sobresale del resto de una nube de puntos. Y bueno, pues aquí el análisis estadístico a través de, por ejemplo, el análisis de outliers nos permite resaltar algunas características del territorio. En el caso particular de esta imagen, pues podemos ver bienes inmuebles cuyo valor es superior al de sus vecindarios. Otra otra utilidad que podemos encontrarle a estas herramientas de geoestadística de correlación, pues es para identificar clústeres de producción minera en donde podamos identificar esas variaciones espaciales dentro de un contexto local, regional o global. Entonces, estas técnicas de análisis, por ejemplo, basadas en el clúster, autocorrelación incremental y geoestadística, pues son útiles para identificar esos puntos o esos lugares donde sobresale esa producción y dar digamos, un diagnóstico sobre cuál es digamos, cuáles son los clústeres donde hay mayor producción. El otro caso también que pudiera servir de ejemplo, pues es estas mismas técnicas de análisis estadístico espacial y de clúster para identificar los hotspots y, por ejemplo, ver si estos hotspots han cambiado a través del tiempo. Y bueno, pues se pone el caso específico de brecha social que ocurre, por ejemplo, en África, es una región en África, en donde podemos ver que hay una comparación temporal de de esa brecha económica simplemente por estar en un país o en otro, o de un lado del río o del otro, por ejemplo. Y en el último caso, que es el número 3, la columna 3, pues también están otro conjunto de técnicas de análisis eh, enfocadas a la evaluación de datos satelitales o datos que generen diferentes capas de información. Y bueno, pues para esto hay el análisis multiespectral, álgebra de mapas, la transformación de datos y operaciones condicionales para poder resaltar, por ejemplo, la cobertura, cierto tipo de cobertura de vegetal o para identificar contrastes en la calidad del agua respecto a un contaminante o para, por ejemplo, determinar las concentraciones de algún contaminante en la atmósfera. Y bueno, o sea, a través de estas técnicas de análisis estadístico y de eh, elementos, elementos conceptuales de matemática que podemos encontrar estos patrones. ¿Para qué nos van a servir eventualmente estos patrones? Pues en un contexto de análisis temporal también nos van a ayudar a predecir la información con la que se cuenta de manera histórica, la que está generando en tiempo real, son, digamos que, los que vienen a alimentar estos modelos de predicción a fin de poder tener poder tener certidumbre en cuanto al comportamiento de un fenómeno en el corto, en el mediano plazo. También estos modelos de predicción nos ayudan a identificar cuál es el valor posible o probable
que pudiera haber en áreas donde no podemos medir un objeto o una característica de los objetos. Entonces también está orientada a predecir tanto en tiempo como en espacio lo que pudiera haber en aquellas regiones donde no tenemos medición. Y bueno, pues después de presentarles esta parte de los ejemplos de análisis espacial, pues viene la recomendación y es que de manera genérica lo debemos hacer, pero para el caso pues es importante explicar un poquito el detalle de cómo poder obtener mejores resultados con el análisis espacial y pues obvio que debemos de tener un planteamiento de hipótesis inicial para o tener un problema y en el camino poder plantear esta hipótesis, pero es importante tener esas preguntas analíticas que surgen precisamente de la hipótesis para poder hacer una exploración de los datos, poder evaluar la calidad, sus limitaciones y con esto pues identificar el nivel de análisis que podemos llevar a cabo. Para esto pues nos va a ayudar a generar el modelado. Esto pues se recomienda que para el modelado antes se haga una simplificación del problema a fin de poder tener, digamos, respuesta o, pues sí, respuesta a esas preguntas analíticas particulares. Y con esto, pues, poder hacer una cuantificación y la evaluación de la propia hipótesis. Un cuarto paso, pues, también recomienda que en la interpretación de los resultados, pues, haya una evaluación, ¿sí? A fin de poder identificar si hay mejoras o hay aspectos que se pudieran eh, reconsiderar para volver a llevar a cabo el análisis espacial. Un cuarto paso, pues, es precisamente repetir ese proceso, ya que pues es un proceso iterativo que a menudo pues nos va a generar más preguntas y bueno, en la medida que vayan saliendo más preguntas, pues vamos generando vamos diversificando los posibles resultados. Y un quinto paso implica la retroalimentación, es decir, una vez que tenemos los resultados, se exponen de manera efectiva, eh, están expuestos a una crítica positiva y con esto pues puede venir un proceso de retroalimentación que nos regrese a atravesar diferentes pasos del análisis espacial. ¿Y todo esto para qué? Pues para tener una toma de decisión en donde tengamos la mayor certidumbre y que el proceso de análisis exitoso pues conduzca a la comprensión del problema y eventualmente pues promueva o impulse la decisión y acción. Como parte de los beneficios que trae consigo, que se prevé que traiga consigo el análisis espacial, pues es el apoyo a lograr los objetivos. Contribuye a obtener mejores resultados, reduciendo costos y evitando otros. Eh, Tiene el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad y eventualmente pues también se tendrá un aumento en los ingresos o en nuevos ingresos. También es un auxiliar en la protección civil de personas y de empresas. Esto pues depende mucho en función de qué contexto se esté utilizando y al mismo tiempo pues también puede servir como auxiliar en el cumplimiento normativo. Esto también a través de la toma de decisión con un previo análisis. Va a servir también de apoyo al servicio al cliente eh, para, para medir, por ejemplo, el grado de satisfacción, ¿no?, de los servicios que se prestan en una empresa o institución y también va a apoyar a la mejora en la satisfacción del cliente, ¿no?, eventualmente. Y en términos globales, pues todo esto pues, podrá conducir a ventajas competitivas individuales o empresariales, institucionales. Algunos casos de estudio que presento
son de lo más reciente que hemos trabajado. Y bueno, pues los quise poner aquí para que tuvieran una idea eh, que no solamente se limita a, al estudio de la calidad del agua, sino que podemos eh, tener un análisis espacial orientado en este caso a la calidad del aire y a diferentes ámbitos de estudio, ya sean terrestres o marinos, diferentes ecosistemas. Y bueno, pues estos son a manera de ejemplo simplemente para mostrar que este tipo de herramientas funcionan muy bien al grado tal que están sujetas a colegas y que tienen la capacidad de rechazar o de aceptar. Entonces, esto es a manera de expresar que las herramientas de análisis espacial tienen un rol importante en nuestra vida diaria. Las referencias que tomamos para nuestro caso y pues no me queda más que agradecerles su atención. Muchas gracias, maestro Jesús Díaz. Abrimos un espacio para preguntas, por favor. Si alguien quiere abrir su micrófono y su cámara, puede hacerlo en este momento. Muchas gracias. Ok. Bueno, creo que por el momento no hay preguntas. De cualquier forma, tienen nuestros datos en la pantalla. Los estoy compartiendo. Si tienen alguna duda, comentario o quieren alguna asesoría más profunda, con mucho gusto pueden contactarnos y lo podemos llevar a cabo. Y doy gracias al maestro Jesús Díaz por haber partido con nosotros sus conocimientos, a Carolina de Educación Continua, que gracias a su trabajo y al del personal de apoyo se puede llevar a cabo estos webinars, pero sobre todo gracias a todos los que participan y que están interesados en ellos, que gracias a ustedes podemos poder compartir y llevar estos webinars a cabo. Insisto, si tienen algún comentario, los contactos están en la pantalla. Pueden contactarnos en cualquier momento. Pueden consultar nuestros servicios en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan bonita tarde.